Saludos a todos, soy Ricardo Mazabanda, estudiante de la Facultad de Ciencias Administrativas en la Universidad de Guayaquil. Hoy vengo a hablar a ustedes sobre una rama de las matemáticas que es la estadística. La estadística es una rama de las matemáticas que se encarga a recopilar, organizar e interpretar estos datos en diagramas o gráficas que cumplan con ciertas condiciones que necesita la muestra. Esto a fin de poder sacar conclusiones entre todo el medio y así poder analizar estos gráficos de acuerdo a la función que se necesita. Para poder entender la estadística es necesario que comprendamos dos conceptos básicos, que son el de la población y el de la muestra. Población. Población es el conjunto total de individuos que cumplen con las condiciones necesarias para elaborar estas tablas. Y muestra. Muestra es un subconjunto pequeño de toda la población a tratar. Podemos tomar el ejemplo como población toda la Universidad de Guayaquil y la muestra el curso de nivelación NO 09. Para poder recopilar y organizar toda esta información es necesario utilizar la tabla de frecuencias. En esta tabla de frecuencias podemos encontrar dos medidas, la tabla de frecuencia relativa y la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es aquella que es el número de veces que se repite dicho elemento y la frecuencia relativa es la proporción del total de valores que tiene la población. Para estos datos poder interpretarlos, adicionalmente tenemos que saber tres conceptos. En primero, estos conceptos son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central se dividen en tres subcategorías, las que son la media aritmética o promedio, la moda y la mediana. La media aritmética es aquella que reúne el valor total de datos de la población o lo muestra y la divide por el número total de estos datos que fueron agrupados. La mediana es el valor central de un grupo de valores organizados, el cual si tenemos dos valores existentes podemos dividirlo para dos para sacar su valor central. Y también la moda es el dato que mayor se repite dentro del conjunto. A continuación, vamos a hablar sobre las medidas de tendencia central, que son la media aritmética, la mediana y la moda a través de un ejemplo. Tenemos aquí, estas son las calificaciones de 30 estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas al depender de un examen de contabilidad, para lo cual hemos obtenido los siguientes resultados. Vemos que tenemos tres valores asignados para el número 10, por lo tanto, colocamos en orden los datos agrupados y los marcamos para constatar de que todos los valores van a ser utilizados. Correcto, seguimos con el dato número 9. En el dato número 9 podemos constatar que tenemos 12 elementos que conforman la lista de esta tabla. Por lo tanto, escribimos acá 12 números 9. Correcto, seguimos con el número 8. El número 8 tenemos en cuenta que son 6 números que se repiten en esta tabla. Correcto, y como último dato tenemos el número 7, el cual tiene 9 valores asignados. Muy bien, al haber obtenido ya la sumatoria total de todos estos valores que conformaban la encuesta, nos arroja un total de 249. Ahora, para sacar la media aritmética, lo que tenemos que hacer es el 249 dividirlo por el total de datos, que fueron 30. Entonces, esto nos da como resultado que la media aritmética de todo este conjunto de datos es 8,3. Muy bien, esta es la respuesta. Procedamos con la mediana. La mediana. ¿En qué consiste la mediana? Consiste en tomar el valor central del conjunto de datos a partir de sus extremos. ¿Qué quiere decir? Marcamos el primer valor con el último valor y así sucesivamente hasta tener el conjunto final. Procedemos a marcar el 10 con el 7 y así sucesivamente todos los valores que la conforman. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Hemos visto que tenemos dos medidas de tendencia central, que son el número 9 y el número 8. ¿Cómo resolvemos esto? Muy sencillo. Tenemos que la sumatoria entre los números 9 y 8 lo vamos a dividir para 2. Esto quiere decir que
17 dividido para 2, su respuesta va a ser 8,5. Entonces, la mediana de este conjunto de datos va a ser 8,5. Ahora tenemos a la moda. La moda es el elemento que más se repite dentro de todo el conjunto a tratar. En este caso, observamos que el número 9 se repite dentro del conjunto 12 veces. Por lo tanto, la moda en este ejercicio va a ser el número 9. Y así tenemos completadas las medidas de tendencia central principales, que son la media aritmética o promedio, la mediana y la moda. Muy bien, sigamos. Tomando como referencia el ejercicio anterior, vamos a proceder a realizar la tabla de frecuencias. Para empezar, tenemos la columna con la frecuencia absoluta. ¿En qué consiste esta columna? Es solamente indicar el número de veces que estaba cada elemento dentro del conjunto de los datos. Y la sumatoria total de estos datos nos da el conjunto de los elementos que estuvieron dentro de la población. Tenemos 30. Muy bien. La siguiente columna es la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada no es más ni menos que la suma continua de los valores que conforman la frecuencia absoluta. Por lo tanto, la frecuencia absoluta acumulada del segundo valor viene a ser 15. Procediendo así, nos da el valor de 21 y como final el valor número 30. Corroboramos así que ambos datos están incluidos dentro del conjunto. Seguimos. Tenemos ahora la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la división de la frecuencia absoluta con el valor total de los elementos que ésta la conforman. Continuando con el ejercicio, tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se obtiene mediante la división del número de la frecuencia absoluta dividida por el total de datos que la conformaron. En este caso, al dividirla tenemos que el primer elemento es 0,10 y sucesivamente 0,4, 0,2 y 0,3. Verificamos que esto está bien cuando la suma total de sus valores es igual a 1. Y para culminar, la frecuencia relativa acumulada es idéntica a la frecuencia absoluta acumulada. Quiere decir que como el primer elemento tuvimos 0,1, el siguiente elemento va a proceder a ser 0,5, ya que es la suma de la frecuencia relativa anterior. Y continuamos, 0,5 más 0,2, 0,7. Y el 0,7 lo sumamos con el 0,3 del último valor y nos da el 1. Con esto corroboramos que la tabla de frecuencias está bien hecha. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Continuando con el tema, tenemos también las medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? Es un indicador de la variabilidad que tienen los elementos del conjunto a tratar. Estas medidas se resaltan tres funciones principales. Lo que tenemos que es el rango, la desviación media y la desviación típica. El rango es la diferencia entre los extremos de la frecuencia absoluta. Este valor es el que nos indica cuán variable han estado todos los valores dentro del conjunto. Y también tenemos la desviación media, la cual tenemos que seguir una serie de pasos para poder obtenerla. Muy bien, para obtener la desviación media tenemos que seguir una serie de pasos. Y estos son, primero, debemos multiplicar el valor de la variable por el valor de la frecuencia absoluta que ésta tenga. Luego, con este resultado, tenemos que dividirlo para el total de datos, viene a ser la suma de las frecuencias absolutas. Luego de obtener este valor, tenemos que restarlo con el valor original del dato que hemos tenido de los conjuntos. Muy bien, y para finalizar, este valor que hemos tenido en el paso 3, tenemos que dividirlo para el total de la frecuencia absoluta. Quiere decir que la sumatoria total de la última columna que hemos agregado debemos dividirlo para el total de la frecuencia absoluta o el número de valores. Y este resultado es el que nosotros llamamos la desviación media. Muy bien, la desviación típica
tenemos que retomar el paso 3 en el ejercicio anterior. Por lo tanto, el resultado que hemos tenido de la desviación media tenemos que elevarlo al cuadrado y colocar una nueva columna con cada uno de los valores. ¿Para qué? Estos valores tenemos que sumarlos y dividirlos por el total de la frecuencia absoluta. Muy bien, al momento de que nos traje un resultado, tenemos que aplicar la raíz cuadrada a este valor. No importa si son números decimales limitados no periódicos, pero su resultado es lo que se conoce como la desviación típica. Adicional, tenemos también las medidas de tendencias no centrales. ¿Para qué nos sirve esto? Las medidas de tendencias no centrales nos permiten observar una tabla de valores mediante puntos distintos que contengan los mismos valores. Ya. Dentro de este conjunto de las medidas de tendencias no centrales, podemos observar tres casos particulares. Primero tenemos los cuartiles. Adicional a ello tenemos los deciles y al final los centiles. Muy bien, estas tres medidas utilizan la misma fórmula que tenemos acá. Muy bien, esta ecuación la podemos reemplazar siempre y cuando este valor de aquí vaya a tener distintos valores para el cual van a ser operados. En el caso de los cuartiles, tenemos que el valor que voy a hacer reemplazar debajo de la frecuencia absoluta va a ser desde el 1, 2 y 3. Correspondientemente, este ejercicio lo vamos a dividir desde el 25, 50 y 75%. Continuamos con los deciles. En este caso, el valor constante que tenemos aquí va a ser ocupado por valores de K desde el 1 hasta el valor número 9. Quiere decir que los deciles vamos a tratar desde el 10 hasta el 90% de los datos no agrupados. Y para finalizar, tenemos los centiles. Los centiles van a cambiar en este punto de la recta por valores del 1 hasta el 99. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de los centiles va a comprender desde el 1% hasta el 99% del total de datos agrupados. Para finalizar, recapitulemos todo lo que hemos visto durante este video. Podemos empezar viendo las medidas de tendencia central, que son la media aritmética, la mediana y la moda, que se pueden trabajar en base de datos agrupados. Así también tenemos la elaboración de la tabla de frecuencias, como son la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Esta tabla puede realizarse bajo parámetros ya establecidos. Y finalmente tenemos las medidas de tendencias no centrales, que son los cuartiles, los deciles y los centiles, que abarcan el 25%, el 10% y el 1% de los datos respectivamente. Soy Ricardo Mazabanda, estudiante del curso de nivelación de la Facultad de Ciencias Administrativas NO 09. Soy alumno del profesor Perón Pazmiño y esto ha sido todo por ahora. Muchas gracias.